Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de su programa de la barra de las coordinaciones de los partidos políticos. El día de hoy tengo el gusto de saludar a nuestro compañero Novelo, que nos acompañará en la conducción del día de hoy. ¿Qué tal, Novelo? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos compañía de lujo, Daniel, para esta edición, ya después de nuestro periodo de ausencia por aquí. Hoy nos acompaña mi buen amigo, compañero Felipe Jesús González Romero, maestro en Derecho y sobre todo experto en materia inmobiliaria, en el derecho inmobiliario. Les platico un poco, querido público, de Felipe. Pues él tiene muy vectorizados sus negocios, pues tiene su centro de justicia alternativa, tiene su propia inmobiliaria y aparte un despacho jurídico especializado en el derecho de los inmuebles, ¿no? Y hoy lo invitamos precisamente porque, como ustedes ya saben, derivado de las reformas a la ley de extinción de dominio, que no es una ley nueva como mucha gente lo ha venido diciendo, sino que es una ley que viene desde con Felipe Calderón, pero que acaba de sufrir unas reformas. Se ha causado mucha controversia tanto en lo político como en lo social. Y Felipe nos va a explicar esta tarde, si nos haces favor, Felipe, pues las consecuencias que tiene sobre todo alrededor del tema inmobiliario. ¿Qué debemos cuidar? ¿Cómo lo debemos cuidar? A mí, por ejemplo, me causa mucho temor el tema de decir, bueno, yo tengo uno que me ha costado trabajo conseguirlo, se lo rento a un tercero, que a lo mejor no lo conozco de mucho tiempo, pero que pues me cumplió los requisitos que, por ejemplo, tú me puedes decir, oye, que te entregue todo esto, ¿no? El acta de defunción, ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Y aún así, de repente, que cometa un acto que esté calificado como irregular por esta ley y me quieran aplicar en mi inmueble la ley de extinción de dominio. ¿Qué hay de esto? O en general, ¿tú cómo la ves, no? ¿Qué terminó reformando y cómo nos afecta como ciudadanos estas reformas a la ley? Previo a eso, si me permiten, sería importante para nuestro público que explicáramos qué es esta ley en términos generales. ¿Podrías darnos una pequeña introducción antes de entrar a las precisiones? Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, ¿qué es la ley de extinción de dominio? Es una pérdida que tiene cualquier persona sin derecho a retribución alguna por haber cometido un acto ilícito o derivado de un acto ilícito. Prácticamente es eso. Y bueno, en sí la ley es buena, pues, persigue que las personas que realizan actividades que en un momento dado se pueden considerar ilícitas, pues rastrear su patrimonio, seguir el hilo de donde inicia la actividad ilícita hasta donde puede llegar al tema patrimonial. Entonces, como tal, creo que es una ley que el fin es bueno, quiere erradicar la delincuencia organizada, entre otro tipo de actividades ilícitas. Y bueno, para el tema inmobiliario sí es un tema que genera mucha controversia, que las personas se sienten en un estado de indefensión. Correcto. Y pues que causa hasta cierto punto temor en el panorama inmobiliario. Y bueno, ¿por qué causa ese temor en el panorama inmobiliario? Porque el día de hoy todas las personas que quieren conceder un uso y goce pacífico de un inmueble, llamémosle una renta, pues tienen que hacer una actividad que antes no se hacía. ¿Qué es esto? Se debe de investigar, pero ahora prácticamente el gobierno nos pone a nosotros a hacer la labor de investigación. Okay. Y esa investigación, bueno, pues es un tema donde cualquier tercero de buena fe que pueda rentar un inmueble, pues puede llegar un momento a comprometer su patrimonio. Y eso es lo que causa cierta controversia o cierto temor en el ámbito inmobiliario. Ok. Y entonces, derivado de eso, ¿qué tan real son esos temores, ¿no? Tú mismo lo mencionaste ahorita, causa temor porque podría, hasta sin querer, sin ser yo quien comete el delito, poder tener riesgo de mi patrimonio. ¿Hasta dónde es real ese temor o qué prevención debo tener, al contrario sensu, para que eso no me llegue a ocurrir? Claro. Bueno, sí es un temor real y fundado, porque pues las personas rentan una propiedad, hacen de entrada, bueno, ahora con esta nueva ley se tendrá que agotar más exhaustivo esa investigación. ¿De qué manera? Que no solo investigas un tema de su solvencia económica, los posibles datos que te pueda dar para llevar a hacer una entrevista inicial, sino que va más allá de, tienes que investigar a la persona, qué se dedica, si realmente tiene una actividad lícita. Lo ideal sería contratar un tercero que se dedica a hacer investigaciones, pero también con el tema de la privacidad, pues es
creo que se contrapone mucho, o es un tema también muy delicado, hasta dónde yo como arrendador, o en un momento dado las personas que son profesionales inmobiliarios, hasta dónde están autorizados a escarbar. ¿Qué tanto puedo yo escarbar sin meterme en un tema de privacidad? Y por otro lado, al final, lo que las personas que van a rentar, o ya, bueno, ahorita estamos hablando de la renta, realmente puede ser una renta, puede ser una venta, puede ser un mismo comodato. Entonces, ¿qué tanto puedo yo investigar una persona y que, sobre todo, haciendo la investigación completa, que el día de mañana, que ni siquiera sean 2 años, sino 5 o 6 años después, resulte que se comprometió en ese tiempo un inmueble y entonces le pueden dar una retroactividad hacia el pasado para poder investigar, y si se pudiera considerar que ese inmueble tuvo cierta actividad o estuvo inmiscuido en algo, pues lo puedes perder. Entonces, no nomás persigue, en este caso, a quien hace la actividad ilícita, sino también a los dueños, a las inmobiliarias, y aparte compromete el patrimonio de ellos. O sea que las personas con las que he tenido contacto del gremio inmobiliario me dicen, oye, quiere decir que si yo presté un servicio 3 años antes, donde yo renté un bien inmueble, y el día de mañana ese bien inmueble tiene un tema de una actividad ilícita donde se comprometa el inmueble por un tema de extinción de dominio, ¿me pueden perseguir a mí como profesional inmobiliario con mis bienes? Pues sí, al menos sí es un tema delicado, sí es un tema que las personas se encuentran hasta cierto punto, pues con una incertidumbre. A ver, déjame ver si entendí. Hay una preocupación que suele estar presente cada vez que hablamos de esta ley de extensión de dominio y que estaba desde la previa, antes de esta reforma, que tenía que ver con el asunto de que no necesariamente tenía que existir una sentencia en la cual se había demostrado y se había pasado por todo un proceso judicial para poder iniciar al tomar un predio, que es parte de lo que estamos hablando, o cualquiera de los bienes que consideran inmiscuidos. ¿Qué tanto hay de esto? Bueno, en esta nueva ley se hablan de unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares quiere decir que la autoridad, si hay una presunción o tiene la idea de que pudo haberse cometido una actividad de las que se consideran como ilícitas para el tema de extinción de dominio, bueno, una medida precautoria sería en un momento dado arraigar el inmueble. Pero no nomás persigue el inmueble, puede en un momento dado congelar cuentas bancarias. Cualquier bien, ya sea mueble o inmueble, susceptible de poderse congelar, y de tal manera que la autoridad no se va a poner a investigar primero, sino que primero confiscan, toman y posteriormente investigan. Además de esto, tengo entendido de que existe la posibilidad de que ellos enajenen estos bienes previo todavía a una sentencia en caso de ciertas características, que pudiera perder valor, que fuera, hablando a lo mejor que retuvieran algún tipo de alimentos perecederos, que pudieran perder, echarse a perder, todo esto. Entonces, estamos hablando de que como medida precautoria pudiera enajenar y quitarles completamente estos bienes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Entonces, esta es parte de las grandes preocupaciones de que el Estado el día de hoy, sin necesidad de demostrar nada, pueda tomar bienes, enajenarlos, y después tengo entendido que va a haber una bolsa con la cual compensarían en caso de que no se demostrara que hubo realmente estos hechos después de que pasara por juicio, y pagarían de esa bolsa, pero no nos dice qué pasaría si la bolsa no tiene suficientes recursos, si se pagarían los intereses que se hubieran generado, cómo se calcularían. En ese sentido, todas estas son partes de las dudas que no sé si alguien como tú, que esté más inmiscuido en el tema, tuviera más claridad de esto, o si estamos todos en las mismas, de que hay una opacidad y lagunas que se deberían de llenar y aclarar. No sé si ya en materia judicial, con algunos casos en los que se empiece a ver, con jurisprudencia, o si los legisladores deberán de retomar el tema. ¿Cuál sería tu opinión? Creo que sí, todos estamos en la misma incertidumbre. No tenemos un panorama claro de cómo se podría, en caso de que se decretara que no hubo una actividad ilícita y por ende no aplicaba la extinción de dominio, no tenemos las reglas claras de cómo habría que indemnizar a la persona respecto del bien que se le haya extinguido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el valor que pueda tener ese inmueble
a un nivel comercial que a un nivel, si lo tasarían bajo un nivel catastral o fiscal. Entonces, en el momento en el que puedan arraigar un inmueble, si el inmueble pues generaba cierta rentabilidad, ¿cómo van a indemnizar, cómo van a cuantificar ese tema para efectos de poder compensar por el tema? Y algo muy cierto que tú comentas, anteriormente quien afirma prueba. En este esquema de la nueva Ley Federal de Extinción de Dominio, más bien yo tendría que comprobar la negativa por la cual se está imputando y me quieren extinguir esa propiedad. Entonces, precisamente eso es lo que consterna a las personas. O sea que al final estamos prácticamente al revés, ¿no? Somos sospechosos desde el inicio, en tanto le puedes tú dar la vuelta, que como dices tú, también es difícil comprobar la parte negativa, ¿no? Claro. Me queda, por ejemplo, combino las dos cosas, ¿no? Algo que mencionabas tú con la pregunta de Daniel. O sea, quiere decir que si me pueden investigar hacia atrás la ruta del dinero, por un lado, pero nos están mandando a los particulares esa necesidad, se nos está bueno, la sospecha nace, es decir, o no la hiciste bien o algo quisiste ocultar, ¿no? Claro. Podría ser una de las dos situaciones, o de las dos suposiciones que hiciera la autoridad. Y dos, corrígeme si mi apreciación es equivocada, le está dando demasiada discrecionalidad, ¿no? O sea, vaya, la autoridad fiscal, por ejemplo, tiene que ser mucho más concreto con esa parte. Y te está buscando la materialidad, ¿no? O sea, si tú presentas una factura y se te hace raro, o se le hace raro, pues a la autoridad, pues va y checa si esa institución realmente existe, si son oficinas de veras, si son nada más un escritorio y un teléfono con internet, ¿no? O sea, si realmente venden piedras ahí con el que te facturó piedras, o si simplemente es eso, ¿no? Una fachada. Así es. Aquí estamos hablando de una materialidad mucho más profunda, por lo que te estoy entendiendo, y por lo tanto mucho más riesgosa. No me quiero poner en una situación, vaya, ideal. A lo mejor si yo tengo ese interés, voy y te contrato a ti, me han dicho pues, no, voy y te contrato a ti, entonces tú me ayudas muchísimo con esa parte, con investigar al sujeto interesado en la renta o en la compra y demás. Pero imagínate, y lo digo coloquialmente, ¿no? ¿Qué pasa con los negocios de viudas? O sea, tú y yo conocemos muchas personas que han heredado bienes, están en sus 80, en sus 70 años, viven de eso, y normalmente rentan con un contrato de papelería. Así es. ¿No? Y a veces nosotros sentamos porque ya te truena la bronca a ti. Porque confió con la persona, tiene ese contrato de papelería, pues nunca lo investigó y simplemente ni siquiera tenía recursos suficientes o seguros o constantes para estar pagando la renta que se le estaba pidiendo. Ya no quiero hablar de un tema de extinción de dominio donde se te mete alguien que aparentemente tiene solvencia moral, no solo económica, pero que está almacenando cocaína en la casa, ¿no? O sea, ¿qué puede ocurrir en esas situaciones? ¿O cómo me protejo yo si soy esa viejita de 70 y tantos, 80 años, para pues tener un poquito saldado el tema, ¿no? O sea, entiendo que así como te pongo el ejemplo, aplica justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Así es. Mujer, 70 y 80 años, viuda, renta con contrato de papelería, se comete el ilícito en su inmueble, no acredita la materia de la investigación previa y le quieren aplicar la ley de extinción de dominio como si la señora fuera cómplice de él o los delitos que deriven de ahí, ¿no? ¿Se podría llegar a dar esa situación? Sí, yo creo que esa situación es el temor precisamente de las personas que tienen propiedades y que ya no saben si rentarla o no rentarla, porque una persona que te pueda pagar un año por adelantado de una renta donde quizás no tenga un fiador que pueda responder, que no haya personas que lo conozcan, por decir, en la ciudad de Guadalajara, vienen del Distrito Federal. Entonces, son temas donde qué tanto habría que ponderar, qué tanto me resulta conveniente rentar mi inmueble, que al final, pues, es la idea de quienes rentan, bueno, percibir una remuneración, pero a costa de que por una situación que no está a su alcance o que quizás estando a su alcance está muy limitado, porque realmente ¿quién te va a dar toda la información? O sea, es prácticamente imposible que quien te va a rentar te va a decir que necesita la bodega para almacenar droga. O armas, exacto. ¿No? Exacto. Entonces, temas donde pudiste haber realizado una muy buena investigación de la persona, de las referencias que tienen, pero el simple hecho de encontrar en la cochera del inmueble que tú rentas
un carro y que fue robado, o ni siquiera el carro, los rines, en fin, bienes muebles que pudieran estar dentro de la propiedad de la cual tú rentas y que tenga que ver con una actividad ilícita. Entonces, y no nomás ahorita estamos hablando del tema de la renta. La realidad es que la ley de extinción de dominio habla de temas como la delincuencia organizada, el robo de autopartes, habla en este caso, el secuestro, una casa que se utiliza para guarda de personas, el robo de hidrocarburos, que en este caso petroquímicos, que en pocas palabras se llama el huachicoleo, ¿no? Entre otros, bueno, la extorsión, algo que no veíamos, que ahorita ya vemos, que creo que es una buena opción también, es la corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos. Y entonces ahí pues tenemos que es una ley que aplica para todos. Ahora sí que personas que pueden estar del lado de la función pública y que sienten el poder o un fuero, pero que al final los van a perseguir ya sea con sus bienes o con su patrimonio. Es muy importante lo que dices, porque hasta dónde pudiera una persona investigar, dónde estaría esta información para poder ser investigada, de si yo le rento a un servidor público, alguien que trabaja, alguien que es de notoria buena fama pública, yo le rento un inmueble, un negocio, y después resulta que es acusado, ya no digamos culpable de cualquier delito, acusado de un delito, pudieran tomar los bienes, la casa, el inmueble, cualquiera de estos, y ya estaremos en un escenario de una afectación directa, fuerte al patrimonio de las personas. Más allá de que el día de mañana resultara simplemente un ataque político y que saliera libre, el tiempo en el que dejaste de percibir esas rentas, o los daños inclusive a tu imagen pública, el decir que el inmueble que tú rentabas era parte del crimen organizado, que habían raptado a alguien, es algo que pudiera afectar en muchos sentidos a una persona, inclusive al grado de poder perder más de su patrimonio por los negocios que pudiera perder, y cómo un particular o una empresa, un abogado o un consorcio pudiera investigar esto. Digo, no me imagino si tienen una base de datos del crimen organizado para poder ir a revisar y meter el nombre de alguien y que nos diga si es o no. Entonces creo que y otros temas vamos a poderlos seguir abordando en los siguientes bloques y nos seguirás acompañando. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad,
Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Seguimos hablando acerca de nuestro tema de la extinción de dominio, las reformas que se hicieron y todas las implicaciones que ya tiene esta ley. Antes de llegar al corte, estamos hablando acerca de lo difícil que es para los particulares el sentirse seguros. Pero tengamos claro una cosa, no es una ley que haya sido utilizada a diestra y siniestra. Simplemente estamos hablando un poco del potencial que pudiera tener, para que no parezca que estamos llamando al caos y al temor. Pero sí es cierto un poco que existen estas preguntas ante las lagunas y lo poco aplicada que ha sido. ¿O qué nos dice, profesor? Mira, la verdad es que no estás tan fuera de la realidad. Yo he tenido ya varios comentarios de diferentes amigos que por recomendación de sus asesores fiscales hoy en día le tienen que pedir el expediente societario a sus clientes. Explícanos un poco a los que estamos viéndote qué es un expediente societario. Tú le vas a vender algo a uno de tus clientes, te pide la factura, pero es un cliente nuevo, un cliente que a lo mejor no tienes años de conocer, y le pides un paquete de documentos que van más allá de lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Entonces le pedías su RFC, los datos adjuntos, ¿no? Teléfono, la dirección, el correo al que se la tienes que mandar y demás. Se acababa con eso. Hoy la gente está empezando a pedir por recomendación de los mismos asesores fiscales este expediente que además incluye el CIF, que es la cédula de identificación fiscal de la empresa, del representante legal, la identificación del representante legal y, ojo, ¿cómo se llama? El alta en el registro público de la propiedad de la sociedad y la escritura, o por lo menos las primeras hojas de la escritura, esto con el fin, para los asesores fiscales de estos negocios, de evitar que le estés emitiendo una factura a un posible EFO, o sea, un ente simulador fiscal, ¿no? Pura terminología rara, un EFO, no un UFO, ¿no? Que son casi lo mismo, ¿no? No sabes si existen o no existen, pero ahí está. Entonces, muchas personas, muchos clientes empiezan a sacar de onda, por decirlo de alguna manera, por eso, porque dices, oye, pues antes con que te mandara mi RFC, el correo electrónico tenías, ¿no? Sí, pero ahora la gente está pidiendo todo eso. Oye, ¿por qué enseñar tantas entrañas? Porque yo me tengo que cuidar de que tú no seas falso. Y al final se supone que hay una relación de confianza previa, la gente pues se le hace raro, puede caer en eso, ¿no? En sentirse ofendidos y demás. Sin embargo, son precauciones que ya se están teniendo que tomar. De ahí mi pregunta para Felipe, decir, oye, pues yo soy ese caso de la sextagenaria, de la octogenaria, que ni enterada estoy de este tema del cambio de la ley, pero finalmente me puede llegar a afectar por descuido, por desconfianza, por desconocimiento, pero finalmente el desconocimiento pues no te va a exceptuar de tener que cumplir con la ley. De ahí, vaya, que le quería preguntar a Felipe eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese nerviosismo? O sea, realmente yo estoy exagerando las cosas, como dice Dani, vaya, no se trata de causar alarma, pero sí de hacer este laboratorio, porque acuérdense que el producto legislativo siempre es perfectible. Y cuando recién sale este cambio, lo que estamos viendo es eso, que tenemos lagunas, que no hay una reglamentación de la propia ley, ya lo mencionabas tú, Daniel, ¿y cómo me van a regresar el dinero cuando demuestre que sí? Yo diría, salvo tu mejor opinión, Felipe, que en un principio, al no haber reglas, pues luego tengo que ir a demandar por daño moral y otras cosas al gobierno, y además buscar que también pague los gastos y las costas de un juicio que no debería estar llevando, ¿no? Así es. O sea, yo lo veo así de complejo en el caso de las confusiones, pero no sé tú qué opinas, o dónde tendría que apretar el legislador para mejorar esta ley. Bueno, considero que para el tema de solicitar toda la información que se requiere, pues hay hasta un punto donde
hay lo humanamente posible, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si yo recabo toda la documentación que se requiere o que al menos yo considero que puede ser lo ideal para prevenir o blindarme de cualquier eventualidad por un tema de extinción de dominio, pues definitivamente qué tan allá puedo indagar y qué tanto puedo garantizar que a futuro no me vaya a repercutir a mí. Porque entonces una operación que se realizó donde se pudo haber facturado, digamos, en el siguiente mes y que el día de mañana, 4 años después, empiecen a indagar hacia atrás y que quieran hacer un efecto retroactivo de algo que pudo haber pasado, donde se pueda comprometer el inmueble y encima de eso que me pueda perjudicar a mí, ¿no? Definitivamente creo que ahí también se estaría violando un principio de entrada, la retroactividad. No se le puede dar efecto retroactivo a una ley para que esté en perjuicio mío. Claro. Entonces, son temas que sí, conforme se vaya actualizando el supuesto, pues tendremos que ver cómo va a actuar el gobierno ante esa situación, porque la realidad es que pues no sabemos el tema de esas indemnizaciones, el posible daño moral, los perjuicios que se puedan ocasionar, las pérdidas de las rentas que haya. Hay daños y perjuicios además del daño moral. Definitivamente, así es. Digo, podríamos llegar a exageraciones o absurdos, pudieran ser, pero que a unas personas que están acusadas generalmente vayan a cierto restaurante a hablar y acusaran al dueño del restaurante y quisieran incautarlo. Todo su patrimonio está en ese restaurante. Si estuviera cerrado durante un tiempo, él dejaría de tener ingresos y probablemente perdería el nombre, los clientes y otras tantas cuestiones que se verían altamente afectadas por algo como esto. Y volvemos a lo mismo, basados en que no existen las reglas claras, en que no tenemos un panorama que nos dé tranquilidad por ciertas lagunas que tiene la ley. ¿Compartes esto? Definitivamente es difícil. En tema penal está la presunción. La presunción se estima que puede ser o algo que se cree. Pero entonces en esa presunción tenemos que hay una presunción de inocencia. Aunque el día de mañana me tengan que demostrar lo contrario. Creo que en esta ley de extinción de dominio es al revés. Se está presumiendo de que eres culpable y como medida cautelar congelaré bienes, cuentas y ya posteriormente tendré que someterlo a investigación. Pero en ese sometimiento de la investigación, realmente el afectado pues tendrá que probar lo contrario y eso es lo complicado. ¿Cómo poder comprobar el que yo no tuve que los hechos ver? negativos. Los hechos negativos que ordinariamente es al revés, ¿no? Cualquiera que haya estudiado lógica sabe que no se pueden demostrar los hechos negativos, lo cual vuelve muy difícil el tener esta presunción en contra. Esta presunción de tener que demostrar que no estás actuando, no tuviste que ver en nada de esto que estuviera con el crimen organizado. Un tema muy difícil, sin duda alguna. El darle formalidad a un contrato, en este caso seguimos con el ejemplo de las rentas o las compraventas, por ejemplo con un notario en cuanto a la cláusula, la típica cláusula de transacción, o acudiendo, por ejemplo, contigo que tienes un centro privado de justicia alternativa para poder hacer, ¿cómo se llama? El protocolo. No sé, ese no es protocolo, ese es convenio. Convenio, es un poder convenio hacer un convenio contigo. ¿Aumenta o reduce esa posibilidad de la presunción? Es decir, estoy tratando de ser serio, de hacer una investigación seria y además ser transparente, que hasta voy con una autoridad o un representante de la autoridad, como pueden ser ustedes y los notarios, a protocolizar o estandarizar mi contrato, pues también tratando de protegerme eso, ¿no? O sea, si es un desconocido, me cayó bien, me cumplió los requisitos, me atrevo a rentarle, pero voy contigo. ¿Crees que eso pueda amortiguar un poquito ese tipo de situaciones si me llega a brincar ahora sí, cualquiera de los ejemplos que hemos puesto hasta ahora? Sí, claro, definitivamente. Incluso he tenido charlas con personas del gremio inmobiliario, de las asociaciones, y platicando con ellos me gusta verle el lado positivo de las cosas. Mientras unas puertas pueden cerrarse, se abren otras. Entonces, algo que yo les comentaba es que esta ley creo que persigue un fin bueno, es erradicar pues, varios de los delitos tipificados como graves.
Y por otro lado, en el tema inmobiliario o en el gremio inmobiliario, lo que va a ayudar es que las personas que se dedican a prestar sus servicios profesionales, pues tengan que, de entrada, capacitarse más, profesionalizar el sector inmobiliario de tal manera que los particulares pues sientan esa necesidad de recurrir a profesionales inmobiliarios para que ellos sean los que los puedan apoyar y puedan llevarles pues cabalmente sus contratos, desde una muy buena investigación, contratar a un tercero, a una empresa que se dedique a hacer investigaciones arrendatarias, que puedan ayudarlos a tener el mejor inquilino seguro. Por otro lado, el tema del contrato, ya sea de transacción judicial, que es un contrato notariado, o el tema del convenio de justicia alternativa, que eso lo que ayuda es otorgarle, pues, de entrada, darle certeza jurídica a las partes de quiénes son, de quiénes firmaron, darle una fecha cierta, porque parte de esta nueva ley de extinción de dominio establece las reglas claras para que una persona que no tiene nada que ver, pues trate al menos lo mejor posible de esclarecer cómo él no tenía nada que ver en esa operación, ¿no? Entonces, es la oportunidad que se puede abrir, que las personas se comprometan más, sobre todo los del sector inmobiliario, y que el día de mañana, bueno, pues sean más recurridos ahora que está en boga lo de la justicia alternativa, pues que puedan acudir a la figura de la negociación como una etapa de prevención legal y no esperarse a que haya un conflicto para tener que ir a tratar de resolver algo que desde un principio lo podían hacer. Claro. Y en el tema de justicia alternativa, pues prácticamente los mediadores son una instancia previa y pacífica sin la necesidad de recurrir a un juzgado. Entonces, el que un tercero llamado arrendador, en este caso recomendado por un profesional inmobiliario, acuda a un instituto de justicia alternativa, ya sea al instituto como tal o a un centro privado, pues es poner en conocimiento a terceras personas que tienen hasta cierto punto autoridad o fe, digamos, judicial. Por decirlo así. Voy a conceder un uso y goce o voy a celebrar la transmisión de un bien inmueble y te pongo en conocimiento a ti, autoridad, para que tú sepas que lo que estoy haciendo previamente pues es una actividad lícita y que si se pudiera desprender un hecho ilícito, pues pueda excusarme a mí como tercero relacionado, pero que no tiene nada que ver con esa parte. Yo solo quedando como un antecedente, como una prueba de que fue en estos términos y solo para estos términos. Así es. ¿Existe algo en nuestra cultura como país, como Estado, que es el hecho de ver a los abogados, a los médicos, al mecánico y al contador y al contador como ciertos entes a los cuales acudir solamente cuando ya tenemos el problema encima? O sea, somos poco previsores y lo contemplamos como un gasto. Observamos a los abogados, a los centros de mediación como un gasto que podemos ahorrarnos, pero que muchas veces no nos damos cuenta de que una inversión pequeña a tiempo puede salvarnos de perder el patrimonio. O sea, hablamos de este caso de la ley de extinción de dominio, pero pudiéramos hablar en general de muchos aspectos en los cuales el no acudir a tiempo a estas instancias nos hacen perder a ambas partes. O sea, creo que es algo de las bondades que tienen los centros de mediación, que buscan el mejor convenio y la mejor resolución para ambos, porque desgraciadamente por la cantidad de personas que somos, por la cantidad de asuntos que son, el judicializar cualquier asunto nos lleva años. Así es. O sea, el tema más simple se lleva un año por lo menos. O sea, estamos hablando de que hay cosas que tienen que ver con el patrimonio y que podemos jugarnos el no tener acceso a él durante un año y serían ambas partes, en la cual ambas partes pierden. Ya no hablemos de quién sería el ganador o el perdedor, sino cuáles lo hacen. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho que nos hagas esta invitación para que, en términos de esta ley de extinción de dominio y en general, acudamos a estas instancias. Que nos mencionabas un poco, esto son lo que hace la mediación, lo que hacen los abogados, lo que haces desde la parte que te toca. ¿Y estas son las sugerencias? ¿Son realmente tan onerosos estos servicios? No, realmente no es oneroso.
considero que al día de hoy es más caro tener que llevar un pleito. Pues un pleito. Un juicio cualquiera que sea. Porque creo que un juicio pues va a desgastar a las partes. No creo que haya un ganador y un perdedor. Yo considero que ambas partes pierden. Completamente. A nivel social, el que una persona no cumpla a lo que desde un principio se pactó, pues habla mal de nosotros. En el derecho romano, pues había un principio que era el de pacta sunt servanda, que lo que pactábamos debía ser cabalmente cumplido. Y en ese entonces, cuando una persona no cumplía con lo que pactaba, pues en este caso el pretor lo dejaban a un tema de interdicto, donde prácticamente perdía los derechos ciudadanos y se podía volver esclavo. Entonces, estamos a muchos años de esa situación. No considero que debería de ser lo que imperara ahora, sino que al contrario, que las partes siempre tuvieran esa cultura de poder cumplir lo que en su momento se obligaron, y que ante un incumplimiento, bueno, que haya la posibilidad de llegar a una negociación que quizás no va a ser la mejor, pero que al final puede llegar a equilibrar la balanza de tal manera que no pierdan las partes. Considero que cuando se van a un pleito, realmente las dos partes al final pierden. Sin duda alguna, concuerdo completamente en el hecho de que en nuestro país judicializar es un tema en el cual se tendrá que invertir tiempo, se tendrá que invertir dinero, y los bienes que generalmente son materia de esto terminan congelándose y perdiendo parte de su valor y el valor que pudiéramos adquirir de ellos como parte de sus rentas o cualquier otro tipo de cosa. Y también nos afecta como país, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienen para invertir en un país donde aquellos empresarios, donde aquellos clientes no cumplen su palabra, no cumplen con lo pactado y los contratos terminan siendo contenciosos? En ese sentido, ¿cómo esto termina afectándonos para que no llegue inversión, para que no lleguen todas estas cuestiones y afectándonos en lo general? Me viene un caso a la mente que creo que es uno de los más sonados en el tema de esta ley, que es el de Shenli Yegon. O sea, es un extranjero, el cual ha sido acusado. Tengo entendido que aún no hay sentencia, corríjanme si me equivoco, aún no hay sentencia. No. Se tomó dinero y se tomaron recursos económicos que son presuntamente de él, y fueron en su momento vendidos. Después, con este gobierno, se toma una de las propiedades, se enajena, y con esos recursos se ha hablado de un programa en el cual se le va a repartir el dinero a los deportistas. Como bien mencionabas, estamos buscando atacar a la corrupción, estamos buscando atacar al dinero, lo cual ha sido una de las cuestiones que se ha hablado durante mucho tiempo, que es lo que se debe de hacer. Se está buscando que ese dinero regrese a la sociedad. Si fue una afectación a la sociedad, que busquen compensarlo, pero volvemos a nuestro tema inicial. Las lagunas en esta ley, o sea, aún no sabemos si este empresario es culpable o no, y ya nos gastamos su dinero, ya enajenamos su casa, y no sabemos el día de mañana que resultara ser inocente, o se demostrara si se demuestra su culpabilidad, pues no habría mayor problema. Pero si no se demostrara su culpabilidad, tendríamos entonces que ver en cuánto le reponemos esa casa, si le pagaríamos daños y perjuicios, el dinero, si tendríamos que pagarle intereses de algún tipo, y todo esto terminaría siendo una afectación al propio patrimonio del Estado, más allá de un beneficio. Entonces, como bien nos dices, está buscando un buen fin, un fin que creo que todos estaremos de acuerdo en que es loable, en que debemos de aspirar a él, pero que debemos de hacerlo de la mejor manera. Si les parece bien, continuamos abordando este tema después de un corte.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Hemos llegado a el tercer y último bloque de nuestro tema de la ley de extinción de dominio. Yo creo que hay algo muy importante. A las personas lo que realmente le debe de interesar es qué hago yo si voy a arrendar un bien inmueble, qué hago yo si estoy rentando un local, qué hago yo si mi patrimonio puede estar en riesgo. Creo que estas serían como las preguntas en el ramo inmobiliario que serían más pertinentes y que nos gustaría que quedaran muy claras, que a pesar de que ya lo hemos abordado un poco, sería bueno que nos dijeras cuáles serían las principales recomendaciones para nuestro público que está pensando, considerando o que ya tiene rentado un lugar y cuáles previsiones debería de tomar. Sí, claro. Bueno, pues primero, digamos, lo más importante sería al momento de tener un posible cliente, pues realizar una investigación, contratar a una empresa que se dedique al tema de hacer investigaciones. Son investigaciones que prácticamente ayudan a saber si la persona es solvente, se realizan ciertas entrevistas, si tiene demandas, ¿de dónde ya viene sea su dinero? de dónde viene su dinero. Pues prácticamente es un formato que llena de puño y letra a la persona que va a rentar esa propiedad. Entonces, ¿qué mejor prueba el tener una solicitud firmada por la persona que solicita rentarte tu propiedad y donde toda la información con la cual él te proporcionó, pues es la información que la empresa investiga, que a su vez esa empresa emite un dictamen. Ese dictamen se lo va a pasar al propietario o en este caso a la inmobiliaria encargada de dar el servicio de la colocación del inmueble que se va a rentar. Entonces, de entrada yo creo que sería primero hacer una buena investigación, contratando a un tercero que te puede emitir un dictamen, que se dedican a eso, y segundo, pues el contrato. Ese contrato puede ser privado, ya habíamos platicado si pudiera ser notariado o en su momento justicia alternativa, que le va a dar certeza a las partes, una fe judicial por el hecho de llevarlo a un instituto que emana del mismo poder judicial, correcto, que en este caso se contempla para el tema de la ley de extinción de dominio. Y bueno, hay unas cláusulas que deben de contener los contratos, que son cláusulas muy redundantes, donde se establece pues qué actividad se dedica a la persona, qué uso le va a dar el inmueble que se va a rentar, qué función, en este caso, se hace en el inmueble, de tal manera que puedas... Si es comercial, si es casa habitación. Exactamente, si es casa habitación, si es comercial, si es para restaurante. Si es bodega, si es para restaurante. ¿Va a venir un pequeño recuadro en el que diga comete algún acto de delincuencia organizada en el inmueble? No tanto así, pero sí definitivamente una manifestación bajo protesta, decir verdad, que el inmueble se va a utilizar solo para el fin por el cual fue rentado. Lo cual le servirá de prueba el día de mañana el que digan yo renté de buena fe porque tenía todos estos elementos. Sí, y entonces también son cláusulas que van a ser recíprocas tanto para quien va a rentar, hablando de un inquilino, claro, como de un arrendador, porque entonces tenemos la parte opuesta. Si yo estoy rentándole una propiedad, en este caso claro, una bodega a un propietario, ¿yo de qué manera puedo saber que esa propiedad fue adquirida con recursos de procedencia ilícita? Entonces, y el día de mañana que quieran confiscar el inmueble, pues obviamente persiguen al inmueble, a la persona y a los bienes que en su momento se pudieran encontrar en posesión de la propiedad. Entonces, a mí me llegaron a comentar de un caso en el cual un arrendatario anterior
era investigado por, y se llevaron para investigar las computadoras y los aparatos y los bienes de los arrendatarios actuales, lo cual ya no se habla ni siquiera de quién era el que arrendaba el inmueble, sino de la persona que estaba ocupándolo y al haber sido posterior a alguien que estaba siendo investigado, había sido afectado en ese sentido. Lo cual nos habla de que todo esto nos ayuda para poder tener elementos ante la autoridad. Y cuando decía lo del recuadro, que nos parece gracioso a nosotros, es porque en Estados Unidos muchos formularios preguntan si eres terrorista, si vas a hacer algo, todo esto. Y nosotros no nos manejamos con esas cuestiones, pero pudiera parecer que el día de mañana llegaríamos a un elemento de esos. Podría ser, porque precisamente el gobierno norteamericano lo hace para después acreditar la fe, bueno, la fe con la buena fe de con la que se actuó. A ver, no, tú declaraste que venías en este sentido, que no traes, y nos mentiste como gobierno. Entonces, eso es un cargo más. Exacto. ¿No? Definitivamente. ¿No? Una declaración falsa a la autoridad. Así es. Que podría después llegar a tener sentido en México, ¿no? Como nos lo planteas, esta pudiera ser una gran oportunidad para la cultura de la formalidad. O sea, que formalicemos ante la autoridad notarial, pero también ante estos medios alternativos de justicia para poder llegar a estas cuestiones en las cuales tengamos la certeza jurídica. El tener un contrato bien elaborado, adecuadamente elaborado, personalizado, adecuado al caso, en el cual tenga elementos como los que mencionas. El arrendatario, ¿a qué se dedica? ¿De dónde surgen los recursos para rentarlo? Lo cual me da mayor seguridad de que ese bien no será el día de mañana atacado por esta cuestión. Entonces, en ese sentido, pudiera ser una oportunidad para nuestro país para que empecemos a tener mayor formalidad. ¿Sí lo ves de esta manera? Sí, sí lo veo así. Yo tengo cerca de 4 años de certificado como mediador en el tema de justicia alternativa y en su momento me tocó dar pláticas con el gremio inmobiliario donde pues ofrecía esa cultura de la paz, el saber prevenir y someter cualquier disputa el día de mañana a un tema donde de entrada, si hay algo en lo que pueden estar de acuerdo las partes, es que no están logrando un consenso. Entonces, partiendo de ese punto donde sabemos que tenemos intereses opuestos o un conflicto, partiendo de ese punto es que tratamos nosotros los mediadores de llegar al justo medio. Y antes de tratar de resolver un problema, pues ¿por qué no anticiparnos a él? El prevenir el problema de tal manera que cuando exista, sepamos cuál es la solución. Y bueno, definitivamente es bueno. En mi experiencia tendré más de 900 convenios de justicia a lo largo de mi carrera como prestador de servicios en justicia alternativa y realmente el índice por el cual las partes pueden llegar a tener que ejecutar ese convenio, que uno de los efectos que tiene es que una vez que lo aprueba el instituto, le da ese carácter de sentencia. Es una sentencia que hace las veces de cosa juzgada. Entonces, creo que sí crea conciencia a las personas, las ayuda a comprometerse más y ese porcentaje que yo te comento de los expedientes que se van a pleito o que llegan en un momento dado a una instancia de amparo, realmente no me ha tocado. Quiere decir que las partes dentro de la negociación pues saben que tienen que cumplir y al menos si alguno de los dos no cumple, hay todavía esa posibilidad de llegar a un acuerdo para efecto de no ejecutar esa sentencia. Porque repito, cuando te vas a un tema donde tienes que ejecutar es porque alguna de las dos partes incumplió y creo que ahí como sociedad perdemos. Yo recuerdo y tengo muy claro que cuando se estaba analizando la reforma para entrar al sistema penal acusatorio adversarial fue cuando mayor auge se tomaron los medios alternativos de resolución de conflictos. Correcto. Porque nos decían, los juzgados están saturados, no solamente en materia penal, en materia mercantil y en todas las materias tenemos una saturación de juicios, de asuntos, lo cual hace que sean lentos, costosos, pesados, difíciles. Y a todo esto, cuando llegan y nos dicen vamos a hacer la etapa de la oralidad, lo cual implicaba que el juez estuviera enfrente, estuviera toda una estructura escuchando, hablando y actuando simultáneamente, iba a ser mucho más oneroso. Por eso decían que la mejor manera era que estuviera esta instancia
en la que se pudiera acudir para la resolución alternativa. Y habló de lo penal por enunciarlo lo más conocido. Exacto. Pero me queda claro que la enseñanza era que los medios alternativos era la situación en la cual podías obtener en menos tiempo, con menor costo, con menor desgaste, una mayor recuperación de lo que estuviera a discusión. O sea, ya no habláramos de ganar o perder, sino la mayor recuperación de lo que estuviera en litigio. O sea, a lo mejor un bien inmueble, un caso de una deuda, una renta, o cualquier otro negocio incumplido, era la mejor manera en la cual las personas obtenían y ganaban algo. Me mencionaban que el sistema penal acusatorio adversarial tenía mucho que ver en su construcción los economistas, porque decían, con el modelo actual todos pierden. O sea, están saturadas las prisiones, hay mucha gente que está en la cárcel porque todavía está su proceso llevándose, ni siquiera sabemos si son o no culpables. Exactamente. Entonces, todo esto era lo que nos decían, por lo cual teníamos que explotar a su mayor capacidad los medios alternativos. Y me parece que aún nos hemos quedado muy cortos. No sé cuál sea tu percepción que llevas en estos 4 años, pero tiene un gran potencial en el cual es beneficioso para ambas partes y seguimos nosotros haciéndolo por nuestra cuenta, llegando hasta la última consecuencia y es cuando lo judicializamos y comienza el calvario. Con el contrato de papelería. Así es. Con un contrato de papelería, si bien nos va, porque muchas veces es también el de palabra. Sí, así es correcta la apreciación. Parte de cuando una persona acude a un tribunal, de entrada el litigio pues comprende el choque de dos personas con intereses que pues pueden ser antagónicos, pero que al final la disputa que tienen la va a resolver un tercero ajeno a ese pleito, pero que considero que la sentencia no necesariamente puede ser la mejor ni para de un lado ni para otro. Entonces, yo soy de la idea de por qué dejar al arbitrio de un tercero lo que las partes podemos de manera preventiva evitar. ¿Y para qué irnos a una instancia de pleito de algo que desde un principio lo pudimos entre las dos partes prever? De tal manera que si hay una situación que pueda generar un conflicto entre las dos, pues bueno, que ellos mismos sean los interesados en resolverlo y que entonces la justicia alternativa viene a ser la forma en que las partes, apoyados por un tercero, pueden alcanzar ese acuerdo. Y ese acuerdo que a lo mejor no va a ser el idóneo, pero al menos considero que puede ser un acuerdo que ellos dos proponen. Y entonces, si ellos proponen ese acuerdo y ellos dos se adhieren a él, pues crea todavía un mayor compromiso de cumplir, porque yo propuse en un momento dado que esa fuera la solución. Y nos permite hacerlo en un momento en el cual las personas no están en ese estado emocional de enojo, de competencia, porque si es un convenio previo, decíamos que si llegábamos a estas circunstancias, íbamos a hacer esto. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque en un litigio ya lo que quiere uno es ganar o que el otro pierda. Y termina generalmente siendo que el otro pierda, porque al final pierde también el que lleva esto al litigio. Sí, definitivamente. Creo que en ese tema pues pierden todos. Los únicos que ganan y que se han ganado incluso la mala reputación son los mismos abogados. Los abogados. ¿Quién se quedó con más dinero? El abogado. Generalmente son los que ganan, no litigo. Sí, aquí la idea sería que los mismos abogados tuvieran esa cultura de que no fuera un choque. Al contrario, creo que esa satisfacción de saber que pudiste avenir a dos personas que estaban en pleito. Correcto. Y que en un momento dado puedan llegar a una solución, pues como licenciado en Derecho y con esa mentalidad de mente negociadora, pues es como pueden lograr las grandes soluciones. Que finalmente también es una de las vocaciones del abogado, ¿no? Así es. Anticiparte al pleito y como bien decía Dani hace rato, ¿no? Nos pasa lo que a los médicos. Una cosa es la prevención, otra es la corrección y ordinariamente la gente prefiere no buscarte a ti, por ejemplo, para la prevención. Pero yo les quiero poner un ejemplo muy claro y tú me vas ayudando a desarrollar en este tiempo que nos queda. Yo llego a tu oficina porque tengo precisamente el temor que ya te había manifestado, ¿no? Tengo que rentar un inmueble de mi propiedad, pero le tengo miedo a la extensión de dominio, no me quiero meter en problemas. ¿Y qué es lo primero que tú haces? Revisas la situación del inmueble, porque también te tienes que cuidar tú.
Así ¿no? es. Ver de dónde, por qué lo tengo, ¿no? Y por qué lo puedo rentar. Y ya que pasamos esta etapa, entonces ya vas y me buscas al cliente, ¿no? Así es. A quien me lo renta. Y haces esta investigación de la que ya hablabas. Bueno, en mi caso, como mediador, los profesionales inmobiliarios acuden conmigo. Exacto. Entonces, es un tema donde ellos tienen, pues para poder rentar a un tercero, ellos tuvieron como profesionales que son haber hecho una investigación o un papeleo para determinar que la persona que va a rentar puede rentar. Entonces, es el primer filtro, en este caso, para quien le va a rentar, llamándole inquilino, de saber que esa persona que le va a conceder ese uso y goce tiene facultades o está al menos legitimado para hacerlo. Y que como inmobiliaria, bueno, acuden a un centro de mediación. El centro de mediación será una cancha neutral para las dos partes. Eso es lo importante. Van a poder hacer una investigación de ese cliente, que a su vez es una certeza que le da al dueño de decir, estoy perfilándote una persona que en base a un procedimiento o un portafolio de evidencias puede decir que se dedica a una actividad lícita. Entonces ya tenemos los dos lados de la balanza. Quien renta, llamándole arrendador, y el inquilino de saber que a la persona que le va a rentar se dedica a una actividad lícita y que tiene facultades. De la misma manera que el que le va a rentar al inquilino, pues sabe que tiene un modo honesto de vivir y va a acreditar todo lo que se debe de acreditar para saber que es la persona ideal para rentarle. Entonces ya posteriormente el hecho de que vayan a un centro de mediación, que puedan celebrar el contrato de arrendamiento para protección de un tema ante la autoridad de saber que los va a ayudar y los va a excusar en un tema de extinción de dominio, también les va a ayudar con un tema procesal, el procedimiento, el cumplir lo que previamente pactaron. Entonces, sin querer, queriendo, estamos abarcando una esfera donde nos va a dar completa certeza y completa garantía. Incluso un paso antes, me ayudas a pensar cosas que a lo mejor no habíamos pensado entre civiles, entre particulares, ¿no? Así es. Por ejemplo, ok, yo te firmo un contrato de 100,000 pesos de renta, pero pues, hoy en día yo gano 200. Pero podemos prever qué pasa si disminuyen mis ingresos súbitamente y empiezo a ganar 80. ¿no? Exactamente. Y ver si se resuelve el contrato de forma anticipada sin tener que pagar todos los meses a futuro, ¿no? Así es. Ese tipo de las prevenciones que también... Exactamente, son prevenciones que los fines entre las partes es que cumplan, que lleguen a un sano término y pues apoyados en este caso de una autoridad legal que le va a ayudar durante la relación contractual a que todo funcione conforme a como ellos lo previeron. Okay. Seguramente con esto van a surgirle muchas dudas a nuestro auditorio. Me gustaría que si les pudieras dar algún contacto donde te pudieran buscar, alguna de tus redes sociales o el domicilio, por si alguien tiene una duda y quiera buscar un profesional como tú en estos términos. Sí, cómo no, claro que sí. El centro es el Centro Privado de Justicia Alternativa, número 161. Estamos en Avenida Moctezuma, 361. Esto es en Jardines del Sol. Y bueno, el teléfono de la oficina es el 3632-4689. La página o la red social que tenemos es en Facebook, nos pueden buscar como justiciaalternativa.mx. Asimismo, la página web sería lo mismo, justiciaalternativa.mx. Muy bien. Excelente, pues me era muy importante tener esto porque sin duda nos han quedado claras muchas dudas, nos han quedado otras tantas en el tintero por lo que ha sucedido con esta ley de extinción de dominio, con este cambio, y si te parece bien, después podríamos volver a invitarte para abordar estos temas. Muchas gracias por venir, profesor, muchas gracias. Gracias, Dani. Sería un placer. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Gracias por subirnos el rating. Saludos a Betty Montes. Los vemos la próxima semana.